Todas las imágenes filtradas en las últimas horas del caso Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, han suscitado muchísima polémica en todos los medios de comunicación de los Estados Unidos. Todo ello y por supuesto también algunos senadores que han hablado de estas imágenes en lo que serían algunos medios y en las televisiones y han criticado muchísimo a los francotiradores, ya que ayer nosotros sacábamos por aquí un vídeo de un francotirador que estaba 17 años en el ejército y que hablaba de que era imposible todo lo que estaban contando de manera oficial, que ese chico tuvo que tener ayuda 100%. Ahora tenemos al senador Ron Johnson, que ya ha declarado en muchas ocasiones que llegaba a pensar que podría haber un segundo tirador, etcétera, pero de hecho es que él publicaba los datos del minutado. A las 5:45 un francotirador del servicio secreto recibía la foto y la ubicación de Thomas Matthew Crooks. A las 6:08 el vídeo de Copenhagen, que fue una de las víctimas o una de las personas a las cuales Matthew Crooks disparó en este meeting en Boulder, en Pensilvania, pues ahí ese vídeo mostraba a este chico moviéndose o corriendo por esos tejados con esa cresta que tenía ese techo, ¿no? Como decía la del servicio secreto del edificio de AGR International. Pues solo 3 minutos después llegan los disparos. Obviamente este senador se preguntaba y decía que necesitábamos saber qué vieron o qué hicieron los francotiradores del servicio secreto durante ese periodo de 26 minutos, desde que ese francotirador recibe esa foto con la ubicación de Thomas Matthew Crooks a las 5:45 hasta que llegan los disparos a las 6:11. Dice que es demasiado tiempo que dieron a esta persona para que llegara a disparar y aquí hay vidas en juego, muchísimas de hecho. Oh, Jen. We do need those whistleblowers, but I think the video that was released yesterday, taken by the man who was shot twice, that's pretty remarkable as well. But this video was taken at 6:08, and it clearly shows Crooks kind of moving across the ridgeline of the roof of the AGR building. Again, at 6:08, shots were fired at 6:11. Now, we also know from local law enforcement, we're not getting information from federal law enforcement, but from local law enforcement, we know that a Secret Service sniper acknowledged receiving the picture of Crooks at 5:45 and also received his location. So they had a picture of him. They knew he was lurking somewhere around the AGR building. There are 2 sniper teams there. What did they do with that information? That is 26 minutes before the shots were fired. Again, he was moving 3 minutes. We see the video. He was moving 3 minutes, visible to somebody on the ground. And the snipers obviously had a better position. I think one sniper team might have been partially blocked by a A ver, obviamente hay muchas otras preguntas, ¿no? Porque nosotros también nos preguntamos qué estaban haciendo todos en el equipo secreto entre las 4:45 a las 6:11 cuando se producen los disparos, que estaba haciendo la policía local, el servicio secreto, los que dirigían el programa, etcétera, etcétera. ¿Qué dijeron y hicieron aquellos a quienes denunciaron que sí había una persona con un arma? ¿Cuál fue la cadena de mando? ¿Quién no decidió frenar a Trump para que accediera a ese escenario? Es que realmente hay demasiadas preguntas. Pues ha hablado con este medio de comunicación el senador Ron Johnson y de hecho él decía que necesitábamos una entrevista. Hubo varias personas que recibieron varios disparos y que por lo tanto, ¿qué estaban haciendo los francotiradores en ese momento cuando habían recibido esa fotografía? Él decía que particularmente quería una entrevista con estos francotiradores porque tenían muchas cosas que decir realmente en todo este caso. Again, he was moving 3 minutes. We see the video. He was moving 3 minutes, visible to somebody on the ground. And the snipers obviously had a better position. I think one sniper team might have been partially blocked by a tree. But again, what did they see? We still don't know. So that's why I'm calling. We need, as a committee, we need to interview those sniper teams ASAP. It can't wait days. We should have those people in front of our committee tomorrow.
Más cosas también desde New Station, otro medio de comunicación. Parece que ha hablado con algunas personas que conocían aparentemente a Thomas Matthew Crooks, ese típico adolescente de secundaria, esa persona que parecía bastante tranquila y demás, que quizás no tenía muchos amigos, por lo que estaban sugiriendo en algunos medios y otras personas que lo conocían, que lo habían dicho, ¿no? Y bueno, una persona estudiosa, había conseguido grandes cosas en matemáticas, por ejemplo. Abordó un poco esta persona a la que había entrevistado el tema de la COS, en el cual se hablaba en uno de los vídeos sobre todo del inicio, ¿no? de una persona que supuestamente conocía a Thomas Matthew Crooks, este chico de 20 años. Pues en esta ocasión habla un poco sobre esto en este vídeo que hoy estamos colocando por aquí, en este nuevo reportaje que hacemos acerca de este caso. Well, basically what I saw was a young man who was a typical high school teenager. He was a quiet fella. He stayed to himself, but he had a handful of friends. And it really was a kid who really just wanted to go through high school, get through high school, and graduate. He really decided to go into a career like computers, and he went to our local community college, and he finished up a 2-year degree there. And this fall, from what I understand, he was going to be going to Robert Morris University in computers. Last time I saw him was at graduation, and today, to this day, I thought he was a quiet young man who just went along about his business. Rich, I'm going to be honest with you, no, it was not, because he was just a kid who would come in, he would answer my questions, he would give me good eye contact, and he would have a conversation with me. It wasn't like I had to scream, yell, or talk to him. He was just a normal, typical teenage young man. Students have said that Thomas Crooks was bullied in school. Más testigos, tenemos una entrevista a John Malice, que en este caso era una de las personas que había grabado esos vídeos que salían del tiene un arma y ese vídeo tan famoso. Y estaba contando un poquito lo que pasó minutos antes de que ocurrieran esos disparos reales. Porque claro, él vio a un chico trepando por un edificio que estaba justo en esos momentos y luego subiendo por lo que sería ese tejado, que simplemente pensaban algunos que quizás sería algún adulto que trataba de obtener lo que sería pues mejor vista, ¿no? Para ver a Donald Trump, para ver este meeting, y que por lo tanto por eso se subía ahí. Nunca pensaron que podría llegar a ser un tiroteo en el cual intentaran acabar con la vida de Donald Trump. De hecho, él y su esposa dicen que vieron a un policía con un arma. De esto hablamos en alguna ocasión en los reportajes, porque se ve en muchos de los vídeos que seguramente os estaré colocando por aquí en pantalla, que se ve a un policía que lleva un arma en ese instante, que lo podemos sacar por aquí. En esos momentos, y en esa zona, vamos a decir, en la que estaba Thomas Matthew Crooks, y es que parece ser que la seguridad local sabía que había una amenaza en ese instante y en ese lugar. La verdad es que es muy, muy llamativo, cogiendo lo que sería la entrevista de esta persona con también los vídeos que ya se han filtrado anteriormente. Shooting happened. Well, there was a lot of people around the building that were complaining about some guy crawling up the building and then crawling up the roof. And we just figured it was some kids or maybe some adult just trying to get a better view. But the complaints started getting louder. More and more people were complaining. They were calling for the police. They said, someone find the police. And eventually about 5 police officers showed up. And initially we thought they were there to kick us out because we were so close to Trump on that fence line. You could see him pretty clearly. So we thought we were being kicked out, but then we saw one of the police officers pull out his sidearm. And that's when my wife and I decided we should probably move on. Now, in the meantime, my wife was actually filming the area where Donald Trump was speaking, and she could see the Secret Service were talking to each other, and they started moving quickly towards the building, and then the Secret Service snipers that were on top of the building changed their focus from us, because they were watching everybody on the fence line. They changed their focus from us to the rooftop. So that was right around when the police officers showed up, and about maybe 20 seconds after that is when the first shots rang out. You heard the first 3 rounds ring out. That's when I turned around, I turned my camera around, and then you could hear the next 5 rounds. And then immediately after those 5 rounds, I heard what I believe to be a counter sniper round go off. And then there was a final shot, an 8th shot,
that happened after that. I'm sorry, 10th shot that happened after that, which was the final kill shot, and I believe that was probably Secret Service. Well, I could barely see him. The video shows him a lot closer than he really was because I was able to zoom in, but all I saw was his face kind of turn and look toward us. And then the gentleman in front of me he had his camera zoomed in. I think he was taking photographs though. And he said, hey, he's got a gun, he's aiming it at us, something like that. And then when I looked back later at my video and zoomed in, sure enough, you could see him sit up and swing his weapon around and aim it right towards us, right before the Secret Service shot. Él dice que escuchó claramente las primeras 3 rondas de disparos, luego vinieron las 5, inmediatamente esa ráfaga de 5 que colocamos, y él dijo que luego hubo un tiro final. No habla de otro disparo más, habla de un 9º que sería el disparo final que supuestamente acabó con la vida de Thomas Matthew Crooks. De hecho, salió como una foto en la cual se ve a Thomas Crooks desde lo que sería la cámara de ese móvil, pero bastante lejos, pero realmente es que se ve completamente, o sea, casi todo el cuerpo de Thomas Crooks en una de esas fotos que se ha filtrado nuevamente de alguno de estos gráficos. Evidentemente no os puedo colocar las partes donde sale este chico fallecido, pero sí os puedo colocar los momentos previos a que todo esto suceda, porque realmente es todo muy gráfico y a YouTube este tipo de cosas parece que no le gusta en absoluto. Desde hace unas horas atrás se supo que antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad, Thomas Matthew Crooks, ese joven de 20 años que intentó acabar con la vida del expresidente Donald Trump, según el FBI, disparó hasta 8 balas, cuyos casquillos se encontraban en ese tejado en el que estaba subido. Así lo informaba justo este miércoles el director del FBI, Christopher Wray. Sus declaraciones están saliendo en absolutamente todos los medios de comunicación y hay algunas frases que están llamando muchísimo la atención de todo el mundo. Y es que hay una parte después de que el director del FBI dé los datos de que había 8 casquillos en ese tejado donde supuestamente estaba subido el señor Thomas Matthew Crooks. Este congresista estaba explicando las personas que resultaron heridas aparte de Donald Trump, y de hecho se preguntan él si le alcanzó esa bala al expresidente Donald Trump, porque en los primeros momentos se decía que no había sido una bala, sino que habría sido algún rebote, parte de un teleprompter que le había cortado la oreja. Esto es lo que se había dicho en los primeros momentos por parte de algunos expertos y analistas. Lo que pasa es que en este caso vuelve a tocarse aquí la oreja en este vídeo Christopher Wray, y lo que dice es que no se sabe si es una bala o es metralla lo que golpea su oreja. Former President Trump, there's some question about whether or not it's a bullet or shrapnel that hit his ear. So it's conceivable. Although, as I sit here right now, I don't know whether that bullet, in addition to causing the grazing, could have also landed somewhere else. But I believe we've accounted for all of the shots in the cartridges. So let us get that. It's my understanding that the very first one was the one that hit the president. Is that the very first shot, or is that not accurate? I don't, as I sit here right now, I don't know the answer to that. I believe we know the answer to that. I just don't have it in front of me. Okay. La metralla sería como parte del fragmento del cuerpo de ese artefacto explosivo de la bala que se generaría inmediatamente después de esa detonación. Y es que ahora el director del FBI pone en duda que la oreja de Donald Trump fuese alcanzada por la bala. Ponía en duda si esa bala le rozó la oreja al expresidente de los Estados Unidos y al candidato republicano, diciendo que con respecto a Trump hay algunas dudas sobre si fue o no una bala o si fue metralla. Ante esto, más tarde, el presidente del Comité Republicano de Ohio, Jim Jordan, preguntaba a Wray si los investigadores sabían dónde terminaron las 8 balas disparadas por Matthew Crooks después de este tiroteo. Él decía, no sé ahora mismo si esa bala, además de haber podido causar el roce, pudo caer en otro sitio. Así, desde ese día del tiroteo que resultó en la muerte del bombero Cory Comperator, se ha podido ver al candidato republicano Trump llevando ese vendaje blanco alrededor de su oreja derecha, la alcanzada por el fuego de Thomas Matthew Crooks. Se decía que había un recibo ensangrentado en el pantalón del cuerpo, en este caso en el cadáver de Thomas Matthew Crooks, que incluía la compra de una escalera de 5 pies. Wray dijo al comité judicial de la Cámara del miércoles que su agencia creía que ese sujeto había subido al techo usando algún equipo mecánico en el suelo y tuberías verticales en el costado del edificio AGR. En otras palabras, que no creía que se hubiese usado
ninguna escalera para llegar allí. Esto dijo ayer en Washington, D.C., diciendo que no había encontrado ninguna escalera en el lugar de los hechos. Él compró una escalera, pero no la encontraron allí. Claro, el congresista bromeaba, decía, la escalera no tenía patas, no se caía. El director del FBI, Christopher Wray, testificó y dijo muchas cosas que para algunos resultaron demasiado llamativas. Y es que el Home Depot donde Crooks compró esa escalera estaba a muy poca distancia en automóvil de la casa de su familia en Milford Drive, en Bethel Park. Gray dijo que los eventos al aire libre como conciertos y manifestaciones políticas eran a menudo particularmente difíciles de proteger adecuadamente porque la variedad de amenazas que podía enfrentar era mucho mayor. Que además de eso, las amenazas a funcionarios públicos, incluidos los políticos, eran una parte cada vez más común del panorama actual y eso aumentaba el desafío. Is there any chance I mean, it seems to me that this bad guy, the shooter, was focused on President Trump, but you indicated that he purchased 50 rounds of ammunition, I believe, earlier that day. Do you have any indication thus far in your investigation that in addition to going after and trying to assassinate the former president, he was also looking to do a lot more damage to other individuals? That's a hard question to answer. What I would say is I agree with you that his preparatory activity is what we've seen so far, the limited information that has been relevant and interesting about his preparatory activity does seem to be that he had settled on former President Trump as a target and this rally as his moment to try to take a shot. But in addition to the 50 rounds, of course, you have the issue of these explosive devices. Right. And so what else he may have had in mind is something that I think is very much of an open question. Lo que pasa es que, hablando del tema de la escalera, que él dice que realmente pudo haber usado otro tipo de artilugios en vez de esa escalera que no se encontró, y es que si él subió con la escalera y luego estaba allí, pues realmente después tendrían que encontrarla los investigadores. Lo que pasa es que nosotros tenemos por aquí una foto en la cual justamente en ese edificio, en una parte, se ve una escalera de color rojo y con los peldaños en un color blanco. Podemos llegar a apreciar en lo que sería esa foto. Unas fotos que se habían publicado, o creo que era parte de ese vídeo de dron de live de la Fox. Y es que ahí se puede ver cómo está esa escalera justo en ese mismo lugar, donde están estacionados esos coches y donde estaba estacionada la misma moto de la cual yo os estaba hablando anteriormente. Por lo tanto, no entendemos muy bien esta declaración de Christopher Wray, si realmente se ve ahí que hay una maldita escalera. Este señor también daba detalles sobre el alejo de armas de Crooks, incluidos 2 dispositivos explosivos encontrados en su vehículo cerca de la manifestación de Butler y uno más en su casa, 2 en el coche y otro en Bethel Park. Y es que, claro, aquí hay que preguntarse cuál era la disposición o qué tenía planteado hacer este chico con esos explosivos. Y es que se disparó hasta en 8 ocasiones, como tanto se está diciendo, para intentar acabar con Donald Trump. Lo primero que llegamos a plantear es cómo solo una bala llegó a estar cerca de Trump desde esa distancia, diciendo que era tan buen disparador y demás. Eso es algo que mucha gente se pregunta, obviamente. Lo segundo es también llegar a pensar en si por su cabeza se llegaba a plantear acabar con más personas que estaban allí en ese meeting de Donald Trump por sus raíces políticas o algo así. Podemos llegar a plantear. Y lo tercero, evidentemente, es llegar a pensar en qué quería hacer con esos explosivos. Porque al final de todo solo falleció una persona, pero por lo que están contando, explosivos, tantas balas y cartuchos que había allí en ese instante, que eran hasta 8, pues podría haber sido un magnicidio mucho mayor. Ojo, porque hasta el momento de hoy no habíamos dado estos datos, pero parece ser que 2 personas que habían estado muy cercanos al meeting de Donald Trump han dado su testimonio, hablando de un hombre misterioso en una moto Harley. Lo curioso es que por el momento este testimonio había sido puesto en duda, pero hemos encontrado las fotos que supuestamente acreditarían el testimonio de estas 2 personas. Hablando de ese terreno cercano a Baldwin Farm, donde ese 13 de julio dispararon en contra de Donald Trump,
Pues estos dos chicos en un canal de YouTube hablaban sobre ese hombre misterioso en esa moto que se había detenido en un estacionamiento del supuesto edificio de donde provenían los disparos y que había entrado al mismo. I saw Trump come up the stage, like the back steps to where he kind of came ever forward, whatever, obviously, because I could not see because I was along the fence line. We saw him come up and it happened short moment. Like I'm only grasping it in moments because it seemed like such a quick time that it happened within, but it seems like it was only maybe 10, 13, 15-ish minutes that all of this transpired within. And I am only here to tell my story because I do not want the media to put out a narrative that is not true, that it didn't happen, that it's fake. I was right there. I was standing feet from where the shooter was on the roof. And I am not even 100% sure if the man that they're portraying to us right now is the actual shooter. I don't know if I should necessarily say that or if I have the brains to say that. Este llevaba una... Y como os digo, aquí tenemos la foto y esas pruebas de esa motocicleta Harley Davidson y esa puerta abierta en Baldwin Farm Show antes del rodaje. Y es que justo en esta foto se ve la misma moto y la misma puerta abierta, dando mucha veracidad al testimonio de estos dos chicos. En la publicación original se dice que estos dos testigos vieron una moto Harley detenerse en el edificio en el que aparentemente estaba el tirador y había entrado justo al edificio. Stay inside the building. We're evacuating the crowd. EMT Caldwell to any connecting units. I have two in the bus. Y es que el puesto de mando supuestamente estaba ubicado en el segundo piso del otro edificio de la AGR. Lo que estaban diciendo estos chicos es que están publicando narrativas que no son ciertas de lo sucedido ese 13 de julio, que donde estaba el tirador en el techo ni siquiera estaban 100% seguros de si ese hombre estaba allí. De lo que sí estaban seguros era de esa motocicleta negra, esa Harley, pisar justo alrededor de ese lugar con la moto, que la puerta lateral del edificio estaba abierta de par en par. Luego ellos dicen que vieron un policía estatal que venía por su derecha corriendo y se metió de repente en ese edificio. Y luego en un momento de la conversación evidentemente también hablan de los disparos. Dijeron cómo habían sonado los primeros disparos que ellos habían escuchado y evidentemente temían por su vida en esos momentos. But I saw some gentleman pull up into the blocked off parking lot where there were only empty police cars that they had left to park. And this person came up on a black motorcycle. It was a Harley. They were wearing very tight black wash skinny jeans with a yellow "Don't Tread on Me" flag around their neck. They got off the motorcycle. I noticed them for a moment because I noticed the flag and it stuck in my brain. Right. And so I noticed them and I turned back around towards where Trump was, towards the fence to listen. And then I'm just kind of, looking around, taking in the area around me. And then I turned obviously all the way around me and he is gone and he's no longer there. And so I looked to my right up the fence line and I did not see him. And he's wearing that large flag on his back, so he would be easy to spot in the crowd. And there's not very much farther than you could go from where I was looking. And so then I looked back to where his bike was parked and I saw that the side door of the building was wide open. And I had walked right past that door maybe half an hour before Trump pulled up. So I saw that door was not open. Todas las personas que estuvieron por allí también dicen que vieron a este tipo, justamente del que están hablando. Y es que simplemente ellos no estaban tratando de especular, pero sí que llegaban a pensar en cómo dejaban pasar a esa persona allí o cómo era tan fácil si realmente ni siquiera aparecía nadie del servicio secreto o de la policía local. Bueno, básicamente lo que ellos dicen es que el tema de la puerta, que luego llegaron varios policías, que sinceramente para ellos resultó todo como muy sospechoso los movimientos que hubo en ese lugar y el tema de esa moto que hoy estamos comentando por aquí en exclusiva. I saw a state trooper coming from my right running and I saw him
draw his weapon, and then more cops came like running towards that general area, fleeing around the building, and then all of a sudden what I heard was 5 shots. I know what gunshots sound like, and they were 100% gunshots. I don't think they were from like a super high powerful like gun or anything like that. I just think it's something that anybody could probably get, you know? Yeah. So, well, yeah. Yes. It would seem to me if there was one there to be used for a criminal purpose, it would probably be one that's concealable because, I mean, I don't want to make any stereotypes. I've never been to a Trump event, but I assume it's like an open carry type of style of thing where you're not going to want to be the antagonist. Not there. Well, Brittany, I went through security and there's definitely no way you could get a gun into the route. There's no way. No way. That's good to know. There was like metal detectors and stuff. Yeah, it was a whole Secret Service was everywhere. You had to go through metal detectors. Now, I will say they were lenient because some people were allowed to bring certain things in that they said you weren't allowed to bring it. Like what? For instance, aerosolized sunscreens. Right, the spray. Yeah, like a spray. Right. They were like, we don't want these people cooking out here in this sun because look at them. It's hot. But that's what all I'll say is it didn't even sound like gunfire at first. It sounded like somebody letting off firecrackers. And then all of a sudden, everybody got that's down. from the video that I'm watching, playing. It was like it didn't sound like that. Like it was like pow pow, like little. But to the average person who. Otra asistente al meeting también grabó un vídeo que se ha publicado en las redes sociales en las últimas horas de lo que sería esa furgoneta blanca que yo os decía que salía en la Fox, que habían dicho que había estado con explosivos esa furgoneta. Pues ella dice que estuvo en el meeting con su compañero de trabajo y había estacionado en su casa y que había allí una camioneta estacionada fuera de la carretera a unos 200 pies de la misma, que la policía la había registrado después de la manifestación y la había remolcado, que la foto pues era de ella y una foto que había sacado ella misma y que luego, como todos vimos, ese vídeo en la Fox. El mismo Donald Trump ha hecho una entrevista hace un día para la Fox en la cual estaba con J.D. Vance y le preguntaron un poco sobre lo que pensaba del tema de la inclinación de ese edificio en el que estaba, del tema de la inclinación que decía Kimberly Chittle de ese edificio en el cual se subió Thomas Matthew Crooks, su disparador. Pues evidentemente él criticó mucho cómo manejó la situación el servicio secreto. Dijo que no le resultó para nada agradable, sinceramente, cómo fue todo. Que él era un objetivo muerto directo al escenario, decía. Sinceramente hay una cosa que él dice que es como 130 yardas. Es lo que había desde donde estaba Matthew Crooks hasta donde él estaba. Que realmente parece muy lejos, pero cuando se trata de disparos que no es tan lejos. Él dice que más bien sería muy cerca y que esto le había sorprendido que no hubiese tanta seguridad en ese lugar. Aparte tacha de información falsa a lo que dijo Kimberly Chittle de que el tema del techo, que hablaba de una inclinación, etc., cosa que ya nosotros dijimos por aquí que no entendíamos muy bien qué quería decir con eso. De hecho, la contradijeron en muchas ocasiones y por aquí Donald Trump vuelve a hacer lo mismo. How'd that go? She came to see me, actually. And, I mean, it went very nicely. She was very nice, I thought. But, you know, somebody should have made sure there was nobody on that roof. That roof was a dead aim right onto the stage. And they said they didn't have the manpower for it, which is crazy. 130 yards is like sinking a 1-foot putt. It's considered really close. Absolutely right. It sounds like a lot, but it's really, from that standpoint, it's it's very close. And I was surprised by that, actually. They said it's a bad shot would usually hit the target. And so, I mean, it's got to be, somebody's got to be there. And it's essentially a flat roof. I mean, I noticed that she said, well, this is a slope roof. Well, you think of like a barn where you have this thing had just a little upswing in it, a few degrees. This was it essentially was a flat roof. So I don't know, somebody gave her false information when she talked about the slope of the roof. I thought she was very nice, but you know, you have to answer why couldn't I have stayed off the stage for 5 minutes while they do their work? Why couldn't, how does a situation happen where a roof that's plainly in sight from the
location where I was speaking. Why would somebody not have seen that? You were briefed, your office was briefed by Cheadle. Are you satisfied with this situation? No. And do you feel safe with Cheadle running the Secret Service? Look, I think clearly she needs to be more forthcoming. She needs to actually sit before people, answer all their questions, and let people know what happened. When you try to hide information and hide from question asking, that's, I think, what leads people to believe that there's something to be hidden. El agente Paris, que también comentamos por aquí, parte de su audiencia en el Congreso. Pues hubo un momento que me parece muy interesante, el cual no habíamos comentado, se me había pasado justo este punto, y es que hemos ido haciendo un poco de resumen de lo que pasó en las audiencias de Kimberly Cheadle por un lado, que ya dimitió después de este agente, del agente Paris, como os estoy diciendo, y por supuesto el director del FBI. Mr. McCall decía que se había investigado sobre un tiroteo, el que había ocurrido ese 13 de julio, en el que uno de sus ciudadanos había fallecido y 2 habían resultado heridos, mientras que el presidente fue incluso golpeado en su oreja. And that would be important, would it not, if you're going to investigate what happened on that day? The operational plan, that is the starting point for all the events that later transpired. Is that correct? Well, I don't want to overstate the role of the state police here is to investigate the 3 Pennsylvanians that were shot and the use of force by the Secret Service counter sniper. To the extent that we need to know the sequence of events leading up to that, we obviously would like to know as much as we can, but it's not our role to do an after-action report on the sequence. Well, but all the shootings occurred simultaneously. The same shot that struck President Trump, one of those shots killed one of your fellow citizens, and 2 others were injured. And so you can't separate the 2. This is one investigation into a shooting that occurred in which one of your citizens were killed, 2 more were fatally injured, in which the president himself was struck. And so the fact that the Secret Service is stonewalling your investigation, that they're not providing you this information. We saw the testimony yesterday from the Secret Service director where she refused to answer questions and has now resigned. I find that to be especially troubling. We have the Secret Service not wanting to cooperate with Congress, not wanting to cooperate with a fellow law enforcement agency, and I personally find that troubling. Que vimos todos el testimonio de la directora del servicio de vigilar el cielo y ver lo que estaba sucediendo en este caso. Y esta gente responde que no sabe si estaban usando drones en estas operaciones. Porque esto era algo que muchísima gente comentaba al inicio en cada uno de nuestros vídeos. Si no había drones para sobrevolar todo ese terreno y en un lugar, si la había visto, o si quizás haber puesto allí a un oficial podría haber sido responsabilidad hacerlo de él mismo. Por eso le pregunta a esa torre de agua que tanto sale en muchos foros diciendo que supuestamente allí había un segundo disparador. Realmente este congresista dice que ese sería un punto de vista estratégico de todos los eventos y lo que había ocurrido a continuación. Él no estaba seguro de si allí había alguien porque eso estaba muy lejos, pero sí que estaba de acuerdo con que tendría una ventaja bastante grande si allí hubiese alguna persona. Pero parece ser que no había nadie. Por eso vuelve de nuevo otra vez esas teorías de que allí había una persona. As we look, and as you are aware from speaking to your officers that were there physically on the scene that day, did Secret Service, did they have any drones in the air so that they could have an eye in the sky and see what was happening to your knowledge? To my knowledge, I'm not aware that they were using drones, but I haven't seen the operations. And does your agency have drones? We do maintain some drones. So if Secret Service would have requested your agency to fly drones that day, you would have been able to do so. Is that correct? We would have endeavored to try to honor that request. Yes, sir. And you testify that you've been to the scene of the shooting. Did you see the water tower that's located approximately 100 yards from the building where the shooter fired those shots? I did see it, sir. And would it have been possible to have put an officer, and again, that's not your responsibility to do that, that's the Secret Service's, but would it been possible to put an officer there looking down on the scene of the rally and the building where the shooter occurred? Would that have been something that would have been possible to do? Presuming that there's a way to access the water tower. I didn't walk over. I was probably several hundred yards away, so I can't say that I could. And if you had an officer up there, that would have provided you a strategic viewpoint of the events that were transpiring below, correct?
I would agree. Tactics, height gives a tactical advantage. Yes, sir. And then I want to ask you also about the roof where the shooter was located. You said you didn't go on the roof, but you viewed the roof. Is that correct? Yes, sir. The Secret Service director, prior to her resignation, said that she did not put anybody on the roof because it had a sloped roof that would have created a safety concern. I was in Butler, Pennsylvania yesterday with many members of this committee. My fellow member, Carlos Jimenez, who is 70 years old, and I guess he doesn't mind me saying that since he has put that information out there. There's video of him easily traversing the roof, walking across the roof, and even though he is some 50 years older than the shooter. And so my question is, do you agree with the assessment of the former Secret Service director that the roof was so sloped that it created safety concerns? I can't agree with that statement, sir. El hombre de 20 años fue fotografiado 62 minutos antes de que abriera fuego y francotiradores lo ubicaron 20 minutos antes en ese lugar. El servicio secreto supo que estaba en posesión de un telémetro y se lo había visto en el lugar días antes del evento. Nuevos detalles exclusivos que estamos contando por aquí en este nuevo reportaje sobre el tema Donald Trump. Y es que Matthew Crooks, el hombre que disparó al expresidente Donald Trump, visitó el lugar del meeting del expresidente días antes del evento para reconocer toda la zona. Esto lo contaron fuentes familiarizadas con la sesión informativa del Senado. El chico fue fotografiado como persona sospechosa más de una hora antes de que abriese fuego y los francotiradores lo localizaron 20 minutos antes del tiroteo. El FBI había entrevistado a más de 200 personas, había revisado más de 14.000 imágenes y había examinado el celular de Thomas Crooks. Pero aún no fue identificado el motivo por el cual lo hizo. Algunas de las imágenes mostraban una retransmisión en directo del meeting de Trump en Butler, donde se produjo justo ese tiroteo. De hecho, el director del FBI, Christopher Wray, le dijo a los senadores que por el momento no se conocía ninguna conexión con entidades extranjeras, como así se estaba diciendo en el día de ayer, que si Irán estaba de por medio, que si en este caso todo estaba planeado por otros países, que este chico solo era un chivo expiatorio, y aún hay gente que se lo cree. En los medios más importantes de los Estados Unidos se está diciendo que en este caso en las sesiones informativas y reuniones del servicio secreto dicen que el jefe del servicio secreto tendría que ser despedido, que todavía no se ha responsabilizado a nadie de los fallos de seguridad que llevaron a Crooks para abrir fuego. Se le identificó como sospechoso una hora antes. Llevaba un telémetro y una mochila. El servicio secreto lo perdió de vista y nadie ha asumido la responsabilidad. Y es que tras notarlo, algunas personas informaron al servicio secreto que estaban buscando a una persona sospechosa con un telémetro. Ya sabían que estaba allí. No parece que los agentes locales vieran a Crooks con un arma antes del acto, sino solo con dicho aparato. Un dispositivo que habría permitido a Crooks medir la distancia de sus disparos. Y a pesar de tener esta información, el servicio secreto permitió a Trump subir al escenario y que este chico lo disparase. Y es que los recientes hallazgos de la investigación sobre lo ocurrido en el atentado han generado muchísima confusión sobre el papel de las fuerzas de seguridad locales frente al servicio secreto. Aunque la directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, dijo en una entrevista en la cadena ABC News a principios de esta semana que la policía local estaba dentro del edificio cuyo tejado utilizó el tirador, como un funcionario del servicio secreto le aseguraba también a este medio que el equipo local no estaba realmente en ese edificio, sino en otro del mismo complejo. Parece que también hay contradicciones entre los miembros de alto rango del servicio secreto, cosa que parece muy extraña. Y es que a día de hoy hay muchas dudas y hay mucha gente que cree que Thomas Matthew Crooks no actuó solo, o mejor dicho, que tuvo que tener ayuda. Todo esto plantea nuevos interrogantes sobre el nivel de planificación y comunicación entre el servicio secreto y las fuerzas de seguridad locales y sobre si éstas estaban en la mejor posición para asegurar el perímetro exterior o si el equipo local de francotiradores podría haber tenido una visión aún mejor del tejado que utilizó el tirador si tal vez hubieran estado en un edificio que diera justo a esa zona. Y es que cuando se le preguntó si debería haber asegurado ese tejado, Chittle ya os precisaba ayer que la pendiente de ese tejado del edificio planteaba problemas de seguridad, por lo que se había tomado la decisión de asegurar el edificio desde dentro. Trump raises his fist and appears to mouth the words, "Fight."
Trump is then whisked away in a vehicle to safety. Okay.